Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio. Hola, nosotros somos Verum y esto es El Rostro de la Verdad. Yo soy Israel Peña. Y yo soy Cristina Mencía. Usted está dormido. No sabe quién es porque no se conoce a sí mismo. Hoy es una persona, mañana es otra. Usted no hace las cosas lo hacen a usted. Así que me atreveré a decirle que si no toma en serio lo que le digo y si no asume el trabajo sobre sí mismo como lo más importante que haga en su vida, seguirá durmiendo hasta el día de su muerte. Esta frase es de George Gurdjieff y esto es Verum, el rostro de la verdad. Hola, muy buenos días. Nosotros somos Verum. Mi nombre es Cristina Mencía. ¿Me acompaña? Israel Peña. Nosotros somos un equipo de profesionistas mexicanos que trabajamos diseñando cursos y programas personalizados en las cuestiones del lenguaje no verbal. Microexpresiones. Microexpresiones, exactamente. Cómo nos comunicamos con los demás, de qué manera en un momento dado transmitimos nuestras ideas. ¿Realmente estamos siendo honestos o están siendo honestos las demás personas? O nuestra idea, como tú dices, está siendo comunicada de esa forma correcta. Exactamente. La gente lo está entendiendo. Mi comunicación está siendo entendida por los demás. Exactamente, realmente es eso, ¿no? Y bueno, sabemos que con una comunicación asertiva, pues, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues, una reducción de barreras, eficiencia en lo que viene siendo en el trabajo, porque no Claro. perdemos el tiempo y no nos desgastamos. Claro. Sobre todo esto. Y recordemos que en los trabajos, pues, el tiempo es dinero, ¿no? Entonces, si tenemos esta integración entre diferentes personalidades en un equipo. No siempre es fácil. Claro, y que se sepan comunicar entre ellos, aunque sea para trabajar. Exactamente. Pues esto le va a ahorrar muchísimo a todos, ¿no? Porque realmente es un tema hasta energético, ¿no? Y de salud, ¿no? También eliminas la frustración y ¿qué viene con eso? El dolor de cabeza. El estrés, ¿no? Sí. Entonces, si eliminas, como tú bien dices, la frustración, pues vienen niveles de estar De más bienestar. contento, de bienestar, sí, claro. Y ahorita ya hay unas normas nuevas que están ahí sumando puntos a una empresa o restándoles si la gente está demasiado estresada. Entonces, si están interesados, nosotros les podemos ayudar con una capacitación de afinidad de personalidades, precisamente hacer que pues uno entienda, por así decirlo, que hablen el idioma de los demás, saber comunicarnos con todos, y bueno, esto también nos lo llevamos a casa, porque pues, en un momento dado también con nuestra familia. ¿Y de qué manera lo llegamos a hacer? Pues también a través de reportes personalizados, en donde tomamos unas muestras con unas fotografías de su fisionomía, de su grafología. Sí, porque es integral, ¿no? Sí, pues empieza desde uno, pero no solamente somos personas profesionistas, ¿no? Realmente tenemos pues muchas metas que hay que cubrir. Y bueno, con nuestros reportes, como les mencionamos, bueno, pueden entender más o menos en dónde se encuentran ahorita, cuál es su personalidad y sobre todo cómo poder potenciar sus talentos. Hacia dónde llevo toda esa energía, todo ese conocimiento, ¿no? ¿Dónde me encuentro hoy en día y qué puedo hacer para potenciar pues mis habilidades tanto personales como profesionales? Sí. Muy bien. Y bueno, antes de comenzar, como siempre, queremos mandar unos saludos. Ahora mandamos saludos a Engel, a Alberto Hidalgo y Claudia Mendoza, también a Eliana y Adriana Jurado, y a Ricardo Pérez, que también ya nos había acompañado, que nos va a acompañar la próxima semana, hablando también lo que viene siendo el desarrollo organizacional. Claro, ¿no? Cómo implementar todas estas herramientas de optimización de las herramientas realmente para el bien de los trabajadores, de los trabajadores, ¿no? Que el impacto emocional que sientan realmente sea pues positivo, ¿no? Que no se desgaste, como lo acabamos de mencionar, ¿no? Que todo el mundo esté pues realmente más pues en armonía, ¿no? Dentro del trabajo y dentro de sus hogares. Y muy bien, pues estamos en estas fechas de la Revolución Mexicana, por lo tanto, adivinen de qué vamos a hablar el día de hoy, de la Revolución Mexicana, ¿no? Y bueno, sabemos que este fue un conflicto armado dentro de nuestro país de 1910 a 1917, en donde, bueno, había una permanencia del
poder de Porfirio Díaz, que ya lleva varios, unas cuantas, poquito más de 3 décadas ahí. Entonces, pues obviamente esto se derivó en una guerra civil, ¿no? En donde hubo muchos problemas porque la mayoría de los mexicanos vivían unas cuestiones pues muy pobres, ¿no? Realmente condiciones muy precarias, exactamente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues el ex candidato y líder liberal Francisco I. Madero lanza el Plan de San Luis. Esto fue en el año 1910 para pues derrocar a Porfirio Díaz, ¿no? Siendo su principal, pues ya sabemos su principal France, ¿no? Sí, su contrincante y pues el que está en el poder, pero también, sobre todo, ¿qué es lo que está tratando de luchar? Pues obviamente por el sufragio efectivo, no reelección, que ya todo el mundo conoce esa frase, exactamente. ¿Para qué? Para, tener y mostrar que los trabajadores tengan derechos laborales, ¿no? Porque había también, les habían quitado las tierras y pues estaban luchando para esto, ¿no? Con ello hace una convocatoria para una lucha armada, pues precisamente el 20 de noviembre, el día que se festeja, a las 6 de la tarde, en donde, los ciudadanos tomaron armas para, pues derrocar este tipo de autonomía. De imposición, de dictadura, ¿no? De imposición, de imposición, sí, exactamente. Y la dictadura impuesta por Porfirio Díaz, ¿no? Que se reelige y se reelige, cambia la Constitución, le modifica ahí unas cuestiones y se reelige, ¿no? Exactamente. Entonces, pues ya no es demasiado, ya las condiciones son no sustentables, muy malas, y entonces pues ya la gente se une, intelectuales también y pues guerrilleros todos, ¿no? El tema es derrocar el poder, ¿no? Que pues nada más es poder para él mismo, porque ya hay mucha desigualdad, ¿no? Sí, y tantos años, ¿no? Entonces, con ello hubo incluso hasta más de 1 millón de muertos, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que este conflicto pues fue bastante claro, todo grande, lo que ¿no? genera, sí, claro. Sí, desgraciadamente. Y pues aquí también hubo las actividades agrícolas, lo que se estuvo buscando cambiar, cuestiones de la ganadería, que todo esto pues en pro de los obreros. Claro, ¿no? que fuera más justo, ¿no? Sí, exactamente. Para lo cual llegamos a la Constitución de 1917, entonces también pues hubo ese reconocimiento de los derechos laborales. Claro. ¿no? Y vamos a hablar, pues comenzamos yo creo con al cual justo querían derrocar a Porfirio Díaz, ¿no? Exactamente. Él nació en Oaxaca en el año de 1930 y también pues tuvo una vida complicada porque quedó huérfano de padre desde cuando apenas tenía 3 años, ¿no? También muy, muy pequeño, entonces pues obviamente esto pues va teniendo un impacto. Claro, ¿no? Un impacto emocional, ¿no? Porque al final Exacto. toda la estructura mental pues se da a través de las vivencias, a través del contexto en que nosotros nos desarrollamos, ¿no? Entonces un shock así de fuerte, pues se necesita liberar, como todo, ¿no? Se necesita fluir, ¿no? De cualquier manera, se necesita trabajarlo. Sí. Él sucede que es en una edad muy temprana, ¿no? 3 años, sin embargo, pues a través de la vida pues, puede sacar estas situaciones, ¿no? Sí, lo vamos trabajando o no lo vamos trabajando. O no lo vamos trabajando, ¿no? Pero al final es que sí lo tenemos que fluir, ¿no? Porque si no se fluye, pues se enferma el organismo. Claro, puede ser física o mentalmente, ¿no? Totalmente. Él estudió incluso para ser sacerdote, estuvo con su carrera sacerdotal y pues resulta que después de ello en 1846 se alista para al ejército para luchar contra la invasión estadounidense. Entonces, ya vamos viendo que ha habido varios cambios, ¿no? Desde pérdidas y de repente sacerdote y luego pues algo diferente, como un poquito contrario, ¿no? Diríamos. Entonces, pues se volvió un personaje obviamente muy polémico, porque también dentro de nuestra historia, ¿no? Porque gobernó el país, pues ya por 31 años, ya tenemos bastante, como habías dicho, pero que también le dio al país, pues le dio cierta estabilidad económica, cierta estabilidad política. Momentánea, ¿no? Momentánea, exactamente. Y pues en un momento donde había muchos problemas con intervenciones extranjeras y todo, entonces logró hacer que esas ciertas crisis políticas, pues los logró como apaciguar un tiempo. Pero ¿qué pasa más adelante? Pues ya empieza su porfiriato en 1877. Entonces dice, ahora sí ya no es igual, ¿no? Ya como que cambia su punto actitud, de vista, ¿no? Exacto, y hace esa pequeña enmienda, ¿no? Decir, vamos a poder reelegirnos, ¿no? No, y con su actitud pues cambia su rostro, ¿no? Entonces vemos capacidades de negociación que ya las elimina, ¿no? Sí. Entonces da cabida a la imposición. Sí, en negocio, y luego ya no. Tengo lo que necesito, exactamente. Manipulación, entonces vemos una tendencia a manipular, claro, a controlar.
ya un manejo obviamente pues de control que había precisamente con los caudillos, con la inversión extranjera, también él abrió, eso sí, también las comunicaciones y transportes en el país, ¿no? Fue algo que sí que en un momento dado se fue extendiendo, pero ¿qué pasa? Les entrega, sí hay inversión extranjera, pero les entrega también las tierras a los extranjeros. Todo, ¿no? O sea, sí inviérteme, pero te voy a dar lo que tengo. Necesitamos inversión extranjera. Ajá, entonces que vengan los extranjeros. Que vengan los extranjeros y les vamos a vender el país. Ok, no funcionó así de tal manera, por lo cual pues desgraciadamente había pues ya pobreza, analfabetismo, desigualdad, y quienes deberían de ser los dueños realmente de estas tierras, originarios de estas tierras, los originarios las perdieron. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? Después de ellos hay levantamientos y tenemos la conquista de Ciudad Juárez, en donde ya con los revolucionarios pues ya Díaz se volvió obligado a renunciar. ¿No? Y esto fue en 1911, en donde fue acto sucedido, en donde pues el presidente electo pues ya tenemos obviamente tuvimos inicialmente a Francisco León de la Barra, y un poquito después pues Porfirio Díaz dice, bueno, mejor me voy del país, a Francia, que siempre le gustó, tenemos una influencia muy grande. La Condesa, la Roma, ¿no? Toda esa zona está influenciada por la arquitectura. Como el que le gustaba mucho a Porfirio Díaz, y bueno, pues 4 añitos después muere allá en exilio, ¿no? En París. Pero vamos a ver cómo toda esta trayectoria de su vida, todos estos impactos emocionales, pues cómo se va a ver en su toma de decisiones. Claro, y cómo se ha marcado en su rostro. Así es, pues mira, el rostro de Porfirio Díaz, afortunadamente encontramos algunas fotos, porque también son históricas y de muy baja resolución, ¿no? Sí. Pero sí se alcanzan a ver las huellas del paso del tiempo, ¿no? Exacto. Entonces vemos en proporción que él tomaba sus decisiones basadas en la supervivencia, ¿no? En cuestiones instintivas. Vemos esta área completamente desarrollada, y pues tiene que ver, ¿no? Hay que sobrevivir de todo lo que pasó. ¿no? Pues fue huérfano muy temprano, entonces. Y dictador ya más grande, entonces quería sobrevivir, claro, estar ahí, completamente mantenerse, ¿no? Y con qué con cómo lo iba a hacer, con esta fuerza, ¿no? Porque se necesita esa impulsividad. ¿Dónde lo vemos? En la nariz, ¿no? Vemos cómo toda esta toma de oxígeno, este requerimiento, el cuerpo se adapta, ¿no? Y entonces vemos cómo la nariz se abre, ¿no? Para absorber toda esa energía, ¿no? ¿Qué vemos también? Lo que decíamos, cómo se va adaptando de la negociación a la imposición. Vemos en el entrecejo líneas verticales. Recordemos que la fisionomía nos dice que las líneas horizontales y que no están entrecortadas y que fluyen, pues nos van a dar tenacidad, continuidad, salud incluso. Así es, ¿no? Sin embargo, las líneas verticales nos van a dar cierta imposición, ¿no? Así es. Entonces podemos ver cómo él en su zona intelectual, que es esta zona de arriba, pues tiene esta línea, este golpe de espada, ¿no? Que lo hace ser impositivo, ¿no? ¿Qué vemos también? Estas cejas pobladas con gran constancia, con gran fuerza, con fuerza vital, con tenacidad, pero en esta parte emocional que son los ojos, que es aquí. Vemos también estas líneas que los psicólogos nos dicen que las emociones positivas van hacia arriba, ¿no? Ajá. Entonces vemos cómo está rayadito, ¿no? Estas patas de gallo hacia arriba, que eso es parte del impulso, ¿no? Que eso es una capacidad de proyección. Entonces Porfirio Díaz en su toma de decisiones también no daba pie sin guarache, no daba pasos sin guarache, ¿no? Todo lo tenía medido, todo lo tenía realmente bien calculado, bien proyectivo, ¿no? Y bien estructurado, porque si vemos la cabeza no es una cabeza tan redonda, tan creativa, ¿no? Más bien es rectangular, eso nos da una cuestión operativa, ¿no? Entonces, además de que él tenía muchos proyectos, le gustaba el detalle, sabía cómo hacerlo, ¿no? Cómo operarlos, así es, ¿no? Entonces, pues todo esto es lo que se va marcando, ¿no? Como vemos su toma de decisiones reflejada en su rostro. Exactamente, y vemos cómo podemos determinar con alguna fotografía, que es muy sencillo, no es tan extenso como lo que hacemos en nuestros reportes, pero para determinar realmente qué nos está mostrando nuestro rostro, y qué podemos hacer nosotros como individuos en un momento dado si tenemos esta información sobre nosotros mismos o incluso sobre nuestros equipos de trabajo, ¿no? Trabajar en conjunto con ellos y decir, mira, aquí estamos, para aquí jalamos, o para nuestra propia familia, ¿no? ¿Cómo me comunico con cada uno en casa, ¿no? Tengo una tía lejana y no sé cómo hablarle, bueno, pues analizo cómo es ella y
le hablo en su idioma, ¿no? Exactamente, sí, eso es cuestión de comunicarnos. Y bueno, continuamos con la Revolución Mexicana. Ahora vamos con Francisco I. Madero. Bueno, él se presume que realmente era un hombre sencillo, un hombre idealista y de convicciones pues democráticas, ¿no? Y tenía una gran preocupación social. Él sí venía de una familia pues acaudalada, en donde eran terratenientes e industriales, ¿no? Entonces tuvo la posibilidad de estudiar fuera del país, en Francia y en Estados Unidos, pero cuando regresa a México se da cuenta de que las cosas no están tan bien y bueno, trabaja... Y lo compara y todo, ¿no? Él con lo compara, exacto, de estar en otros lados, es eso también lo que nos da. Y puso en acción. Y teniendo el tema de que él tiene una inteligencia cultivada pues bastante buena, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tenían la posibilidad y él accedió también porque pues decidió hacerlo, ¿no? Podría haber una intención de no hacerlo, sin embargo ahí vemos capacidades intelectuales, ¿no? Porque pues puedes decidir no hacerlo, ¿no? No estudio y me dedico a las tierras, a lo que yo tengo. Ya tengo. Así es, entonces vamos viendo cómo se va construyendo el personaje. Sí, exactamente, que sí ahora sí que sí se puso a trabajar sobre ello, ¿no? Sí. Tan es así que ayudó con los cultivos que tenían y las condiciones de sus propios trabajadores. Entonces, sí fue algo que lo llevó a más allá, que lo llevó a la acción. Que lo llevó a mejorar, así Exacto. Por eso lo presumen pues como idealista, ¿no? Entonces, en 1909 funda el Centro Antirreeleccionista de México, pues cansado de esta situación que hemos mencionado, ¿no? Sí, de una tras otra hasta 31 años. Hasta 31 años en el poder de Porfirio Díaz. ¿Y qué pasa con ello? Bueno, logra la renuncia, después de la presión social y todo, logra la renuncia de Porfirio Díaz y en el año de 1911, ¿no? Dando pues fin a este gobierno y considerando ya más adelante que Madero fue el que ganó la primera, después de tantos años, la primera elección democrática del país, ¿no? Entonces, pues ya vemos todo ese carisma que tiene, ¿no? Esa barba, esa fuerza vital. Inclusive ahí lo vemos con su esposa, ¿no? Y su esposa está sonriendo. Entonces, Pillín Madero, ¿no? Con toda esa fuerza vital, esta intelectualidad también, ¿no? Entonces, mátalas callando, ¿no? Con un poema las enamoraba, ¿no? Exacto. Entonces, y al país, porque lo eligieron totalmente, ¿no? Entonces, vemos cómo todo ese carisma se va juntando en el personaje, ¿no? Y ahí lo vemos tranquilo, relajado, sus microexpresiones nos denotan seguridad, ¿no? Entonces, la gente eso es lo que ve en nuestra gente, en los políticos, en una buena persona, ¿no? Entonces, pues se dejan influenciar y como tú dices, fue elegido democráticamente, ¿no? Entonces, todas esas cualidades podemos observar. Exactamente, ya lo hemos visto también en otros programas, como los de los Shark Tanks, también hemos visto cuáles son las cualidades, ¿no? Pero bueno, regresamos aquí con Madero. Él estuvo poquito tiempo en el poder, apenas 15 meses dentro del gobierno, cuando tuvo que estar pues ya reconciliando todos los problemas que conllevaba con la revolución. Todo lo técnico, ¿no? Entonces ves cómo se va realmente a todo, ¿no? No llega nada más a mandar, sino ya se mete a los datos. A ver, pásame el folder de estos muchachos. Sí, sabía lo que estaba haciendo precisamente. Entonces, bueno, pues el gobierno maderista tuvo que empezar ahora a defenderse dentro de los propios otros grupos que se formaron durante esta revolución, como los insurgentes que teníamos, los zapatistas, los orquistas, y también, pues, bueno, esto le contrajo también a hacer alianza, que fue uno muy famoso de ello, pues Pancho Villa, ¿no? Aquí también tenemos un dato interesante que todos conocemos y haciendo pues también honor a todas las mujeres que llegaron a unir incluso en esta batalla. Se sumaron a la batalla, a los bandos, ¿no? Las soldaderas, las adelitas. Exactamente, que bueno, pues también, ¿no? Un trabajo muy interesante, muy fuerte y pues que con valentía lo llevaron a cabo, ¿no? Y bueno, sabemos que más adelante, en 1913 se da la decena trágica, en donde pues en 10 días hubo enfrentamientos brutales, un golpe militar, en donde pues lograron ahora también la renuncia de Madero y bueno, unos días después su asesinato. Entonces, bueno, pues no tuvo ese final deseado, pero bueno, lucha de poderes, pero bueno, vamos a ver de todas formas como todos estos atributos que hemos estado mencionando los podemos ver a través de su fisionomía. Claro. Pues vemos que Francisco I. Madero nuevamente toma estas decisiones a diferencia de lo que pensábamos que era intelectual, pues no, también en esta parte de supervivencia, en esta parte básica de supervivir, ¿no? ¿Qué nos dice todo ese cabello en la barba? Una tendencia a ocultar, ¿no? Y una tendencia a ocultar yo creo que nata por el personaje como se va desenvolviendo, ¿no? ¿Y en dónde? Cualquier cosa que se pueda filtrar de información, pues no está... Es peligroso. Es peligroso, ¿no? Entonces, natural, el cuerpo hace algo para que esto sea menos visible, ¿no? ¿Qué es lo que vemos donde hablábamos de que fue elegido
por un proceso democrático, pues en esta zona emocional, que es donde están los ojos, donde tenemos las mejillas, estos pómulos, como están redondos, abiertos al romance, abiertos a la comunicación, por eso... Atraer a nuestros ideales. Así es, y obviamente un área intelectual bastante desarrollada, ¿no? Con mucha estructura, con planeación estratégica. Vemos nuevamente la constancia en estas cejas, ¿no? Cómo están contundentes, cómo están pobladas, cómo están en forma de arco, ¿no? Con una necesidad de proteger, ¿no? De proteger al débil, ¿no? Entonces vemos cómo estas características de forma ya se van dando, pero de forma física, ¿no? Se aterrizan a una acción. ¿Qué más vemos? Pues todo esto lo tiene que hacer con creatividad. Entonces vemos cómo las orejitas, estas triangulares, nos dan tipología fauno. Entonces nos dicen que Madero, aparte de ser intelectual, con capacidades analíticas, con muchas capacidades de supervivencia y sobre todo esa constancia que nos da en el cabello, pues también tenía mucha creatividad, ¿no? Entonces, a través de todos estos rasgos vemos cómo Madero se forja como ese personaje, ¿no? En la nariz siempre nos va a indicar que es abridora de proyectos, punta de flecha, esta tendencia a avanzar, ¿no? Entonces, en él vemos un golpe, ¿no? Ese golpe se llamará el guerrero, ¿no? Que está desviado cuando nos dan con el balón, estas cuestiones, y eso nos representará un grado de constancia, de tenacidad, es decir, en su sistema de creencias, aunque tuvo dinero y que viajó por Francia y que tuvo mucha educación, en su sistema de creencias le costó. ¿Lo ¿no? trabajó? Digamos que lo trabajó. Sí, lo consiguió, ¿no? Porque, digamos, podría ser el dueño de la empresa y tal vez ni siquiera leer, ¿no? Y ya, y lo que sea, ¿no? Sin embargo, vemos toda esta actitud analítica, intelectual, para poder producir lo que el cuerpo necesita, lo que él necesitaba, que es una necesidad intelectual para suplir esta condición de supervivencia, ¿no? Para la igualdad de la gente, que es lo que él vea, ¿no? Que es lo que decimos, la revolución, pues él la intenta hacer con la colaboración, ¿no? Sí, que bueno, desgraciadamente pues no sucedió así como es sabido. Y bueno, vamos a continuar con uno que fue también pues uno de sus aliados más importantes. De sus aliados, lo que decíamos, la colaboración. La colaboración, pues quien sí colaboró con él fue Pancho Villa, ¿no? Pancho Villa, bueno, fue realmente bautizado como José Doroteo Arango Arámbula, más conocido como sabemos Pancho Villa. Él nació en 1878, ya tiene varios, también estamos hablando de varios siglos atrás, y tuvo una situación muy pues trágica, quedó huérfano de muy jovencito, convirtiéndose pues el padre, el jefe de casa, desde los 16 años. Y como decíamos, ¿no? Todo esto a temprana edad nos da una... pequeño, sí, ya a los 16 años, su mamá viuda y eran 5 hijos en total. Entonces estamos hablando de una carga bastante pues fuerte para convertirse a tan temprana edad como el proveedor de su familia. Él, después de defender a su hermana, tuvo que huir y estuvo pues trabajando realmente dentro de distintos lugares para sobrevivir, para mantenerse a flote, hasta que Abraham González en 1910 lo invita a participar dentro de este movimiento, ¿no? De maderista, de la revolución maderista, por así decirlo, este movimiento que estaba saliendo. Y desde desde el principio de esta cuestión que se va a unir a ellos, muestra que es realmente pues un estratega, ¿no? Tiene un ingenio militar nato. Entonces, que desde pequeño tuvo que luchar, pues lo forjó. Claro, que es lo que nosotros analizamos, ¿no? Entonces, ver qué cualidades naturales tiene tu arquetipo, tiene tu personalidad, y entonces comenzar a trabajar esa área, ¿no? ¿Por qué trabajar las más débiles, no? Pues vamos a trabajar las que más puedas potenciar, ¿no? Sí, obviamente que te van a llevar más. Ay, muy bien. Y perfecto. ¿Qué pasa con esto? En 1915, pues la poderosa División del Norte, que es el ejército que él estaba liderando, pues tiene varias contiendas, ¿no? Entonces, dentro de estas contiendas, pues está, digamos que forma un enemigo que es Álvaro Obregón, y considera un enemigo poderoso. Un enemigo muy poderoso. Entonces, él llega a caer en la idea de que él, pues, vendió al país y entonces, pues, hay un problema que se los vendió a Estados Unidos. Entonces, él decide que va a invadir Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí está él forjando sus ideas, sus estrategias para hacerlo. Todo eso, ¿no? Como tú dices, la guerra es un tablero de ajedrez, ¿no? Todo se juega a través de estrategia y no todo es la guerra, ¿no? Realmente es cortar suministros, ahora no mandes a soldados, ahora sí, ¿no? Entonces vemos todas estas capacidades que se fortalecen, ¿no? Que se fortalecen en el contexto adecuado, ¿no? Porque igual él era chef y no tenía nada que hacer, pero
en el contexto que era el bélico, pues a él sí le agrada esta situación. Y lo trabaja dentro de este contexto, como bien lo dices. Bueno, pues él con su poderoso ejército, pues logró obviamente mantenerse como un imaginario ideal dentro del colectivo mexicano, ¿no? Del pueblo mexicano. Entonces, esto es algo que va llamando la atención, pues se va generando su nombre, ¿no? Se va generando el mito, ¿no? Porque inclusive cuando muere, bueno, ahorita lo vamos a ver, que le cortan la cabeza, pues desaparece, ¿no? Entonces dicen que, bueno, hay tantas teorías, ¿no? Y una es que, bueno, pues la cortan para analizarla, el cerebro y las estructuras y cómo estaba, bueno, es de los mitos que hay, ¿no? Que se dice exactamente, pero bueno, pues antes de esto ya logró, ahora sí como dice, salirse del ojo público y se fue a vivir a Durango en una hacienda. Entonces estaba él consciente de que Álvaro Obregón lo quería asesinar, pero pues no pensó que lo fuera a hacer, ¿no? Pero ¿qué pasa? Sí, ya después de tiempo, ¿no? Después de tiempo no pensó que lo iba a hacer, había tenido como oportunidades, pero realmente ya retirado, ya fue, exacto, ya yo estoy en casa, no estoy haciendo nada, pero Álvaro Obregón sí decide este asesinato y pues manda a varios caudillos bueno, pistoleros a que así fuera, ¿no? Entonces, cuando iba saliendo a un bautizo de un amigo, pues realmente tenía, pues, dan vuelta en el coche en el que iba, dejando de llevar a sus guardaespaldas, y pues desgraciadamente en esa, incluso pues sí, fue emboscado, grito, ¿no? Fue emboscado, así es. Más de 100 balas, lo alcanzaron 13. Exactamente, así es. Y bueno, pero vamos a ver cómo estas cuestiones, ¿no? Como dices, que su cuerpo incluso fue profanado, no se ha encontrado hasta la fecha dónde quedó. Claro, su está cabeza. Desaparecida. Si usted sabe dónde está, comuníquese. Se Locatel. Entonces, pero mientras tanto, lo que sí podemos ir a través de las fotos que tenemos es que cómo nos era dice su toma de decisiones. Sí, que es lo pues que hacemos. Eso es lo que hacemos, ¿no? Sí. Pues su toma de decisiones nuevamente está basada en pensamientos instintivos, en pensamientos de supervivencia, en lo más básico, ¿no? Vemos cómo está completamente desarrollada de la división fisionómica que ya conocemos, ¿no? Que es la intelectual, la emocional y la instintiva, que es algo muy curioso que ya lo habíamos visto en Diagnosis Oriental. El estado de salud de los dientes. El estado de salud de los dientes en Diagnosis Oriental está relacionado directamente con la alimentación, con lo que el niño va a comer cuando es bebé, con la crianza, ¿no? Entonces, pues si él fue huérfano desde muy pequeño, pues no tuvo pues una tan buena crianza, tan buena alimentación, no tuvo esos cuidados y se nota en el rostro, ¿no? ¿Qué vemos también en esta, ya que estamos hablando de la zona instintiva? Vemos la boca, vemos en su barba un hoyuelo, ¿no? Coqueto, entonces ahí se aplica lo de Pancho Villa y sus dos viejas a la orilla, ¿no? ¿Por qué? Porque se complementa con toda esta zona emocional, es decir, las mejillas, cómo están redondas, cómo se abren a la comunicación, ¿no? Entonces también como Madero, coqueto, ¿no? Coqueto el muchacho y creativo, ¿no? Vemos esta tipología fauno reflejado en sus orejas, ¿no? Necesario para ser estratega, ¿no? Totalmente, ¿no? También estará, si bien no es instintivo, es instintivo de nacimiento, su frente no es tan rectangular como la de Porfirio Díaz, ¿no? Aquí vemos una frente un poquito más amplia, más redonda, ¿no? Que eso nos da precisamente esas características de creatividad, de planeación, de estrategia, ¿no? Porque cabe más información, digámoslo así, ¿no? Exacto. ¿Qué vemos? No vemos imposición. En el entrecejo de Villa, a diferencia de una sola línea, vemos dos que nos van a dar análisis, ¿no? Entonces, aparte de ser estratega, es analítico y con la suma de esa capacidad analítica y el ojo pequeño, no solo va a ser análisis, sino va a ser autoexigente. Entonces vemos cómo este personaje se va armando, ¿no? Entonces tiene la fuerza vital, tiene la creatividad, tiene la capacidad de planear, tiene el análisis, tiene la visión, lo que decíamos de las patitas de gallo, tiene todo proyectado, ¿no? Entonces tiene la capacidad de hacerlo y al final pues lo cierra con fuerza vital, ¿no? Y con fuerza violenta. Porque recordemos que en la zona emocional, en los cachetes, cuando se hacen hoyuelos, pues era de un carácter jovial, de llamar la atención, coquetería, atracción, ¿no? Pero si ese hoyuelo ya crece y se hace colmillo, ya va a ser esa atracción, pero impositiva, dura, violenta, y sobre todo que está en esta zona instintiva, la demando, ¿no? Entonces vemos cómo todo eso se conjuga y bueno, pues sí, él detonaba y accionaba, ¿no? Porque vemos la imposición violenta, ¿no? Si hubiera estado en otro contexto, como decíamos, si hubiera sido chef, si hubiera sido otro tipo de desempeño,
pues igual otras capacidades se desarrollan más la líneas. Creatividad. Así, tal vez otras líneas más intelectuales y menos instintivas, porque no tiene que sobrevivir, ¿no? De esa manera, ¿no? Claro, entonces vemos cómo la historia se marca. Exactamente, dentro de ese contexto, cómo realmente pues se va mostrando, ¿no? Entonces, esto, si estuvieran ustedes dentro de recursos humanos, pues de qué nos sirve, ¿no? Ver, entender si un candidato, pues realmente está para el puesto correcto, ¿no? No se trata de eliminar ni nada, sino se trata de realmente poner a la gente, ¿no? de conducir en el lugar adecuado y también que de esta manera, pues sean más alegres, más productivos, ¿no? Entonces, a esa manera lo podemos nosotros también llevar. Y bueno, ha sido el momento en el que vamos a un pequeño corte musical. No se vayan, regresamos. Y regresamos después de este pequeño corte musical. Obviamente tuvimos que poner algo que hacía referencia. Pues tenemos a Si Adelita se fuera con otro, que bueno, aquí la interpretación de guitarra fue de David Flores. Y bueno, también les queremos pues hacer una pequeña invitación. Este jueves pasado estuvimos en Reconectados, entonces pues si quieren ver la transmisión en donde hubo una entrevista que tuvimos, hablamos sobre gracias por invitarnos. Muchas gracias por la invitación y lo pueden ver a través también de Facebook en Reconectados Oficial. Y el 2, el número. Perfecto. Muy bien, y ahora hemos llegado a la sección Los Rostros Trending de la semana. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de unos personajes que han estado haciendo, pues precisamente en los medios, han sido trending dentro de los medios, y vamos a hablar de un mexicano, un boxeador muy famoso, Canelo Álvarez. Él, a lo largo de su vida, este boxeador... De su trayectoria, De su trayectoria, ¿no? También, pues ya muy conocido, obviamente, pues aquí en México y en el mundo. Sí. En el mundo. Ha sido criticado porque decían que su expromotora siempre escogía, ¿no? Cuidadosamente cuáles iban a ser sus contrincantes para que saliera siempre victorioso, la estrategia, ¿no? La estrategia. El dinero, el interés del dinero, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa ahorita que ya está por su cuenta, ya es libre? Entonces, pues decidió que va a tener solamente peleas con contrincantes, pues realmente, pues de la élite, que lo merezca, ¿no? Que lo merezca, que realmente... Sí, muy, muy elevado. E incluso ahorita pues está programado para su regreso, como lo acaba de mencionar, y la cadena ESPN, el próximo 19 de diciembre va a estar en Texas, peleando en el estadio de los Cowboys. Eso, gracias. En Texas, este próximo 19 de diciembre. Y escogió nada más y nada menos a Callum John Smith, que es considerado precisamente por la Asociación Mundial del Boxeo como el número 1. Y bueno, rankeado pues también. Quiere limpiar su nombre, ¿no? Entonces vemos una estrategia agresiva, una estrategia bastante pensada, pues, propia de su arquetipo, ¿no? Un marcial que va a lo que quiere, decidido, ya analizado, ya bien
trabajado en la resolución y sabe lo que busca, ¿no? ¿Hacia dónde va? Quiere limpiar su nombre de cualquier cosa, ¿no? Sí, de manera pues bastante agresiva, ¿no? Porque dicen que mide más de 25 centímetros más que él, este boxeador británico. Pero bueno, aparte, hablando también de este crecimiento que estás diciendo, no solamente de limpiar su nombre, porque no es que lo tuviera así mal, sino quiere llegar a más. Quiere más. Quiere más, exactamente. También tenemos una parte, pues realmente, no dentro del ring, sino aparte fuera del ring, en donde él, pues, puede mostrar su grandeza como ser humano, ¿no? En donde ha estado circulando un video de una pequeña que le había pedido, se llama de nombre Lupita, ayuda a él, ¿no? Que quería, si de favor le firmara unos guantes para poder, pues, realmente tenernos en la red. Sí, pues venderlos, subastarlos y pagar el tratamiento para que ella pudiera volver a caminar. Exactamente. Entonces él al final les dice, no, el boxeador luego respondió, le dijo, no tienes que preocuparte por ello, yo pago el tratamiento, le envió incluso obsequios y toda la niña, donde pues también hubo un segundo video todavía un poquito más pues emotivo, ¿no? Claro, en donde le agradece, ¿no? Le agradece, ¿no? Que le pone así por leer una pequeña frase nada más, ¿no? Dice, hola Saúl, el Canelo Álvarez. No sabes lo emocionada que estoy por tu nueva pelea. Me has hecho la niña más feliz del mundo. Te deseo muy buena suerte y yo sé que vas a ganar esta pelea. Entonces, pues qué bonito con estas palabras de ánimo, ¿no? Entonces, sí, que es lo que ahora necesita porque se va a enfrentar a un rival muy fuerte, ¿no? Y en términos científicos, pues, como decía Garfield, ¿no? Este científico que ayudaba a los halterofilias de Rusia, ¿no? Entonces, si están contentos, pues tiene una posibilidad de ganar, ¿no? Sí, para los atletas de alto rendimiento, que también hemos hablado en otros programas. Pues vamos a ver qué nos dice el rostro de Canelo, ¿no? Pues también vemos esta zona instintiva, es decir, de la nariz a donde termina la barba, es la zona que más predomina en su cara, ¿no? Entonces son decisiones basadas en lo primordial, ¿no? En la supervivencia. Así es. Sin embargo, tiene grandes capacidades de comunicación, ¿no? Vemos estos labios grandes, carnosos, en forma de corazón, enamorado el muchacho, ¿no? Sociable, atractivo, ¿no? Atractivo y que atrae, ¿no? Por eso va y viene, la comunicación es en círculo, ¿no? Que ha compartido con los anteriores personajes el tema de la tipología fauna, ¿no? Estas orejillas en forma creativa, ¿no? ¿Qué vemos en esta misma parte que estamos analizando, la zona emocional? Es decir, la parte de los ojos, pues vemos cierta impulsividad, ¿no? ¿Por qué? Pues por la cuestión que desempeña, ¿no? A lo que se dedica, ¿no? Claro, estas fosas nasales desarrolladas, ¿no? Toda esta tenacidad que se marca en las cejas, esta fuerza vital que se marca en el cabello, cómo las líneas son claras, son contundentes, no se entrecortan, ¿no? Y bueno, propio de su arquetipo, el arquetipo marcial, pues esta necesidad de proteger o ser protegido, ¿no? Todo como un concepto, ¿no? Que lo plantea muy bien, tanto en su profesionalismo, en su profesión, que es el boxeo, que es protegerse él mismo, a cómo lo lleva a lo psicológico, que es proteger a una niña, ayudarla, ¿no? Que vemos también, bueno, este triangulito que se hace en la zona intelectual, el pico de la viuda, es que le gustan las actividades de alto impacto, ¿no? Totalmente. La velocidad, la adrenalina, ¿no? Entonces, pues vamos cómo va concordando toda esta cuestión. ¿Cómo le va a ganar? Ese es el tema, ¿no? Ya analizamos su rostro, su toma de decisiones instintiva. ¿Qué es lo que él debe potenciar? Pues esta capacidad operativa que él tiene. Vemos que él no tiene la cabeza tan redonda, ¿no? Él es más cuadradita, entonces a través de la repetición, a través de leer el manual, a través de saberse las estrategias, así es como le va a ganar. Y sumado al factor de que pues está la niña, Lupita, que le va a dar ánimos, le manda ánimos, que al final los científicos dicen que si piensas en algo feliz, ahí está tu 110%. Sí. Sube tu nivel de testosterona. Sube tu felicidad, sube tu confianza. Recordemos que las batallas muchas veces se ganan o se pierden en la intelectualidad, en la mente, ¿no? Entonces, si él agarra como un ancla positiva todo tema de Lupita, estoy seguro que va a ganar, ¿no? Acompañado de sus cualidades técnicas que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues trabajar, sobrevivir, tener una estrategia, ser repetitivo en esta, saber el plan y repetirlo hasta que se lo aprenda muy bien. Conocer y al la final, operación. Conocer la operación perfectamente porque lo tiene
tiene la fuerza para operarlo, para hacerlo, y va a tener, pues digamos, la felicidad, la satisfacción de ayudar a esta niña, ¿no? Exacto, entonces, ánimo, Canelo, sí puede ganar, tiene todas las posibilidades. Exactamente, sí, mucho ánimo, y pues hay que apoyarla, Totalmente, ¿no? Muy bien. Y ahora también vamos a hablar de otro personaje que ha sido bastante sonado que no es boxeador. Esta semana, que no es boxeador, pero sí ha tenido una vida ahora sí que muy golpeada, claro, por así decirlo. Estamos hablando de bueno, sí, pues sí. Sí, vamos a hablar de Michael J. Fox, este actor de 59 años. ¿De 59? 59, no, ya. Pues joven, Todavía muy joven, pero bueno, pues él acaba de tener unas entrevistas, se acaba de mencionar a The New York Times, que va a sacar un nuevo libro, su libro de memorias que se llama No Time Like the Future, o No hay momento para el futuro, ¿no? En lo que aborda, pues, tanto sus problemas con la vida que ha tenido con Parkinson, ¿no? Claro, porque ya tiene mucho tiempo. Más de 20 años, sí, ¿no? Más. Sí, ya con esta enfermedad, ¿no? Y él, pues, ha sido ganador de 4 Globos de Oro, 5 premios Emmy, claro. Muy conocido, pues, por muchas, pues, sí, ahora sí muchísimas. Que, mira, Back to the Future, ¿no? Sí, de las más conocidas, y bueno, también se ha hecho muy famoso. Pero ha tenido últimamente, pues, dificultades con la actuación, ¿no? Porque tiene un problema con su memoria a corto plazo. Entonces, pues, para ser un actor necesitas recordar tus líneas, necesitas estudiar muchas cosas. Sí, muchísimo, aprender cosas diario, ¿no? Sí, todo. ¿Cuántas páginas al día? Pues dependiendo, ¿no? Qué es lo que van a grabar, ¿no? Entonces, pues este actor, como sabemos, se volvió mundialmente famoso por la trilogía de Volver al Futuro, como lo estamos viendo con Marty McFly, y bueno, surge de él así las cuestiones, pues, tan grandiosas que él consideraría que ahorita no va a poder interpretar, salvo si se pudiera en un momento dado algo muy bueno, ¿no? Además también de las dificultades que él ha tenido con los problemas, pues, motores, ¿no? Porque no puedes, obviamente, moverte de la manera y vemos, adecuada, ¿no? Independientemente de que estamos hablando de su enfermedad, también vemos esa tenacidad, esa capacidad de superación, de con todo adelante. Lo que tiene, como decíamos, alguien que también lo ha golpeado la vida, y no porque sea boxeador, sino porque así fue su situación. Ha sido, exactamente. Sin embargo, él la tiene que cambiar, él tiene que pensar en una estrategia para sobrevivir, ¿no? Entonces vemos cómo a través de pues sus ya cuestiones que no pueda realizar, él se va adaptando, ¿no? Él se va adaptando y va queriendo más, ¿no? Exactamente, si no se mantiene ahí, realmente ha luchado, ¿no? Y también hablando de los golpes que ha tenido en la vida, pues en 2018 también tuvo un tumor, en donde era no cancerígeno, pero sí le pero un tumor, ¿no? Entonces pero es un tumor ya de entrada, claro. Y que si no lo extirpaban, pues también corría la posibilad de quedarse pues si crece, paralítico, se inflama el cerebro, ya. Sí, o sea, una y otra, ¿no? Entonces tuvo que incluso, estuvo como 4 meses en terapia intensiva para poder aprender nuevamente a caminar. Sí, qué fuerte, ¿no? En terapia intensiva, sino más bien en terapia para aprender a caminar. Entonces, pues también una situación bastante golpeada. Claro, eso habla de su personalidad, ¿no? O sea, hay gente que por menos pues se da por vencida, ¿no? Sí, exactamente. Pero también él algo que comenta de una manera muy optimista, que dice incluso que pues la vida es buena, ¿no? Y que precisamente este libro es como un poema que le hace a su esposa, que ella es Tracy, que ha estado con él desde un inicio, ¿no? Que ha sido también una pareja que se ha, pues, dado a notar, ¿no? Sí, por se mantiene, ese apoyo. Se ayuda, ¿no? Se ayuda, exactamente, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver cómo todas estas características tan, pues, golpeadas de su vida. Sí, claro, tan fuertes se han marcado, ¿no? En su rostro, exactamente, ¿no? Ok, pues vamos a la zona intelectual de Michael J. Fox, ya que él toma esas decisiones, ¿no? Basadas completamente en la intelectualidad, los datos, los números, ¿no? Las estadísticas. ¿Qué vemos también? Pues que lo ha ayudado a salir y a conservarse en este estado de ánimo positivo, pues toda la fuerza habitual que tiene, ¿no? En el cabello, en las cejas, cómo se marcan. Finalmente, igual al paso de los años, le ha faltado ese cierre de proyectos, pero bueno, entendemos que todo lo que ha vivido y aparte, pues la fuerza vital que él tiene, la tenacidad y cómo la ha transformado, ¿no? Porque puede ser tenacidad en autodestrucción, ¿no? Claro. Y entonces yo me deprimo y entonces ya me tocó esto de la vida y entonces hay tenacidad, pero en las cuestiones negativas. En él no, vemos una zona emocional, esta parte intermedia, bastante desarrollada, con ojos redondos, abiertos a la observación, lo que decíamos, con sentimientos valiosos, con sentimientos
de felicidad. Por eso vemos estas, y ve cuántos patas de gallo se marcan y van hacia arriba, o sea, hasta dan vuelta, ¿no? Sí, pareciera que tuviera un bucle, ¿no? Sí. Entonces vemos cómo la visión del arquetipo, la visión del individuo está en el futuro, está en seguir creando. Volver al futuro. Totalmente. Seguir creando proyectos y ser constante. Y ser constante, ¿no? Claro. ¿Qué comparte también con los otros candidatos que hemos visto, o los otros personajes que hemos visto? Esta tipología fauna, ¿no? Entonces también es creativo, además de ser intelectual, es creativo, ¿no? Entonces él sabe cómo manejar las situaciones, ¿no? Improvisar, ¿no? Cómo improvisar, claro, porque la capacidad de improvisación es completamente mental, ¿no? Así es. Analítica, y podemos ver estas dos líneas en el entrecejo, que no es una, que nos daría imposición. Aquí vemos dos, análisis, pero con este pliegue que ya nos da capacidades gerenciales, ¿no? Entonces, independientemente de la situación o de cómo se encuentra el personaje, él es el gerente de su vida. Ejecuta. Él es el ejecutivo de su vida, ¿no? No necesita tener una empresa para tener esos rasgos. Él decidió tomar las riendas de su vida y entonces él gerencia su vida, ¿no? Con todo este tema, pues no positivo. El tema es que lo manda a lo positivo, ¿no? ¿Qué vemos en la zona instintiva? Ya esta zona última, la baja, que si bien es un personaje sociable, con gran persuasión, porque tenemos las mejillas, en la boca, si bien es amplia, tenemos unos labios delgados. Casi no se ven. Entonces él puede ser muy sociable y puede persuadir, ¿no? Como lo decimos. Pero de ahí a que fluya algo personal, está muy difícil, ¿no? Entonces, pues le recomendamos que parte de esta situación es fluir, parte de esto es hablar, ¿no? Comunicarse. Entonces, que si él apertura esta zona, pues es muy posible que comience a fluir otras partes, ¿no? Así es. Entonces vemos cómo todo esto se junta para darnos la personalidad y la toma de decisiones de cada individuo. Y cómo podemos tener recomendaciones siempre pensando en un concepto global, como tú dices, porque somos personas íntegras. Sí, como él que tiene capacidades gerenciales, pero no es de una empresa. Está gerenciando su vida, está siendo el líder de su vida. Que es el concepto de lo que siempre les estamos mencionando. Así es. Entonces, piensen un poquito en esta información, piensen en cuándo nos van a querer marcar para pedir su análisis fisionómico y para que tenga, pues obviamente, este autoconocimiento sobre sí mismo y las recomendaciones que entregamos, bueno, a través de la fisionomía, la grafología y muchos estudios que les hacemos. Mientras tanto, regresamos después de un pequeño corte musical. There stood a log cabin made of earth and wood.
Estamos después de este pequeño corte musical, acabamos de escuchar esta canción de Chuck Berry, Johnny B. Goode, que bueno, pues la reconocemos de estas películas que hemos mencionado. Back to the Future. Así es. Y les recordamos que si tienen necesidad de comprar algunos artículos promocionales personalizados, tenemos mucha variedad y calidad en goodpromo.com.mx, en donde también van a encontrar todo tipo de textiles, uniformes, gorras, recuerdos también, todo, y ¿no? todo lo Tazas. promocionan también para su empresa y para el retorno seguro de trabajo, como cabinas sanitizantes, cabinas de ozono, cubrebocas, uniformes, etcétera. Todo lo que necesiten. Todo lo que necesiten, así es. Y hemos llegado a nuestra última sección del programa el día de hoy, a los rostros en acción. Y en esta sección, como saben, mostramos ejemplos reales de la importancia de comprender la fisionomía y el lenguaje corporal. Recordemos que en Verum trabajamos en pro del autoconocimiento y buscamos facilitar la comunicación con los demás. Hemos hablado ya en algunos de nuestros programas acerca de las emociones, y bueno, en todas, porque en sabemos general, cómo se muestran, pero, claro, pero emociones como tal hemos platicado, y tenemos muchos psicólogos importantes como el doctor Paul Ekman, reconocido psicólogo de Estados Unidos, que pues pionero en el estudio también de las microexpresiones y las emociones. Que ha colaborado con el FBI, con la CIA, con Disney también, ¿no? En Intensamente, y bueno, pues ahora sí que sus trabajos han sido pues también pie a lo que nosotros hacemos. Sí, motivo de investigación, ¿no? Exactamente. Sí, porque recordemos que estas ciencias es el cúmulo de varios científicos. Exactamente. Y bueno, pues dentro de lo que sabemos también es que tenemos, o los seres humanos contamos con 6 emociones básicas, ¿no? Que son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa y la aversión o el asco. El asco, el disgusto. El disgusto, ¿no? El fúchila, ¿no? Y bueno, sabemos también de dónde viene esto, hablando de hoy, pues la aversión o del asco, pues viene desde ya tiempo mucho atrás, ¿no? Desde el Juan Díaz, hablando de unos 2600 años antes de nuestra era, ¿no? Entonces ya tiene un poquito de información, en donde ahí se llegó a analizar o a estudiar de que pues existen 5 tipos de aversiones en nuestro cuerpo, ¿no? Que puede ser en el corazón, puede ser en el hígado, el pulmón, el vaso o el riñón. Entonces, desde ahí la información que tenemos pues ya ha sido estudiada por mucho tiempo. Sí, el Su Wen es esta técnica que inventa el emperador amarillo, esta técnica de observación para ver el estado de salud del individuo, ¿no? A través de pues el estudio y la observación, porque hace 2600 años antes de nuestra era no había pues, radiografías, no había toda esta situación, ¿no? Entonces, pues a través de la observación. De todo el cuerpo, ¿no? Cómo es el individuo integral, cómo piensa, cómo camina, cómo toma sus decisiones. Entonces, a través de esa observación decían, oye, tú ya no estás tomando decisiones que te favorezcan, estás enfermando, ¿no? Exactamente. Que estudian eso, ¿no? Cuando ya hay una manifestación física, pues significa que entonces ya no hiciste tu trabajo. Claro. ¿No? Si ya llegó a manifestarse en tu rostro o en tu físico. Sí, que ya no somos responsables de nuestra salud, ¿no? Alguna vez lo platicábamos con un paciente y decíamos que esto es bien delicado porque entonces tiene que otras personas agarrar tu salud, ¿no? Tú no la puedes sostener, no eres responsable y la pones en manos de otros, ¿no? Entonces, poner tu salud es también poner tus decisiones y poner tu libertad en manos de otros, ¿no? Claro. Entonces, realmente el estado protestatario o el estado de estar libre, del libre pensador, es estar integralmente sano, tanto física como emocionalmente. Como seres integrales. Como seres integrales, así es. Y pues esta información se sigue utilizando en la medicina tradicional china, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, tenemos unos fundamentos muy, muy interesantes. Y pero ahora llegando también a tiempos más modernos, más contemporáneos, tenemos al catedrático Paul Rossi, ¿no? Que él es, más bien está en la psicología es psicólogo. Es psicólogo, y está trabajando con estudios en la psicología de la Universidad de Pensilvania. Sí, demasiado complicado en el trabajo. Hablando sobre todo de cuestiones ya de que los alimentos que realmente no nos gustan, que generan esa como repulsión del que estamos hablando, de ese asco, exactamente, pues muchas veces es porque están en mal estado. Claro, ¿no? Entonces, y lo que analizamos nosotros desde estos tiempos, que es la microexpresión, la psicología del rostro, el lenguaje no verbal, todo esto viene ya grabado en nuestras células. Toda esta información es información para la supervivencia, ¿no? Que yo sienta miedo de alguien, que yo desconfíe de alguien, o todo lo contrario, que vaya en la calle y vea que ahí encuentro refugio, hay confianza.
eso me va a llevar a supervivir, a subsistir, teniendo una toma de decisiones, porque yo decido si me voy por la izquierda o por la derecha, ¿no? Exactamente, y lo hacemos. Así es. Lo hacemos, una consciente o subconsciente, eso ya depende de nosotros. Claro. Nosotros los ayudamos a hacer precisamente esta comunicación, pues, consciente, autoconsciente, ¿no? Claro. Y bueno, regresando a este psicólogo, que bueno, que nos dice Rosin, que estudió mucho la cuestión de la aversión, ¿no? Entonces dice que muchas veces sentimos aversión, algo que como tú dices, ¿no? Ya nuestro cuerpo nos dice que puede ser infeccioso, que también viene siendo generador de esa repulsión, como pueden ser como a lo que viene siendo los gusanos, los insectos, claro, o algo así. Porque, sí, esto se da en un sistema, es sucio, está en algo que no conocemos, desconocemos, claro. ¿No? Sí, porque todo lo que influye es el sistema de creencias, y el sistema de creencias se da con base en nuestra educación cultural. Es decir, nuestro contexto, ¿no? Entonces hay lugares donde comen arañas, comen muchísimos insectos, y aquí en México ratas, también, ¿no? Que comemos los chapulines, y entonces realmente todo es cultural, ¿no? Hasta este tema de la aversión, pero digamos que la aversión primaria no se aprende, esa ya nacemos con esa aversión, ya está integrada. Ya está integrada, ya las otras aversiones, pues ya las aprendí dentro de mi contexto, y entonces si veo a un pobre voy a decir, uy, tengo aversión porque soy fifí, ¿no? Porque en un sistema de creencias, ¿no? Exactamente, o como dices, a los insectos, ¿no? Claro. Puede ser así. Y bueno, sabemos que aquí obviamente pues lo que nosotros estudiamos es cómo se manifiesta en nuestro rostro, y bueno, obviamente pues la nariz se frunce, los ojos también como que se estrechan, claro, se eleva el labio. La nariz, la boca se enchueca, se aprieta, ¿no? Porque no quiere... Es todo lo contrario de la... cerrar, ¿no? Claro, lo que también con ley de Corman, ¿no? Que la dilatación y la contracción, es decir, el organismo no está contento, no está abierto, al contrario, se está frunciendo, se está cerrando sus órganos, no quiere respirar, no quiere comer, no quiere escuchar, no quiere ver, ¿no? Te sales de ese contexto. Y pues tenemos incluso varias categorías que nos dice este psicólogo, que viene siendo el asco básico, que es el que sentimos que es una amenaza, ¿no? De que algo esté pues como contaminado, nos puede hacer un daño, ¿no? El asco que nos recuerda a la naturaleza animal, como lo que puede ser luego de repente la sangre, ciertos olores, algo así, ¿no? Y el asco moral, ¿no? Que es algo que en acción nosotros también vamos a ver, que es la repulsión ante pues personas o actos que consideramos inapropiados nuevamente. ¿Qué es lo que vamos a analizar ahorita realmente, sí, ¿no? tenemos un ejemplo bastante interesante, ¿no? Porque la aversión a las personas, ¿de dónde viene? Es cuando quieres como separarte de una situación, de una persona, de algo que ocasiona, ¿no? Claro. Y pues... Sí, recordemos que en microexpresiones, pues también el cuerpo no solo se ayuda de la cara, ¿no? Sino desde todo el cuerpo. Entonces vemos esa repulsión en la cara, pero también la veremos reflejada en el cuerpo, tal vez empujando, mostrando los codos, o dando la espalda, o dando 3/4, todo eso, ¿no? Sí, entonces es algo completo, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Y sabemos que pues por lo mismo es un tipo de hostilidad, ¿no? Es un rencor que conlleva pues dentro de nosotros para ese resentimiento, esa indignación o pues esa animosidad, ¿no? Que también vemos, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues esa distancia, ¿no? Como tú dices, ser prudentes, ¿no? Y tenemos un pequeño ejemplo aquí en donde lo vamos a poder ver de este tipo de hostilidad. Y mira, esta hostilidad social, ¿no? Esta aversión social, ¿no? Vemos cómo Melania pues tiene ese gesto, sí, no está feliz, pero lejos de estar triste, porque los científicos nos dicen que la tristeza va hacia abajo, la alegría hacia arriba. Así es. Pues vemos que ella no está triste, ¿no? Tiene otro sentimiento, que es otro sentimiento básico, que es la repulsión o el asco, ¿no? Pero aquí no está nada animal, como dijiste, no hay nada primario. Es más bien un tema social, es personal. Ahora el tema es, no sabemos si tiene aversión al personaje que está al lado de ella o a toda la gente que está enfrente de ella, o no quería ir a ese evento, ¿no? Exactamente, que también analizamos ahí en uno de nuestros programas. Pero vamos a ver otro ejemplo, como mencionábamos, aquí la intérprete es Sofía Loren. Ajá. ¿No? Entonces, bueno, como vamos viendo aquí en esta imagen, pues... Sí, vemos que... pues cómo está, ¿no? Desconfigurada el rostro, ¿no? Vemos cómo los ojos se entrecierran. Vamos a analizar esta emoción de aversión, ¿no? Cómo los ojos se entrecierran, cómo la boca, e inclusive cómo toda la corporalidad se aleja, ¿no? Cómo ese cuello se mueve. Pero bueno, tenso, ¿no? para tenso, efectivamente, se ve tenso, se ve angustioso, inclusive está apretando los labios como de hostilidad, ¿no? Entonces, para contextualizar, veremos que
Sofía Loren en 1957 pues era una actriz pues bastante reconocida, un símbolo. ¿no? Entonces, pues en una cuestión publicitaria contratan a Jane Mansfield, y entonces en una cena, en una fiesta dedicada a Sofía Loren, pues llega esta chica que es nueva, que es norteamericana y que pues tiene también otros papeles en el cine, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hace ese recorrido, ¿no? Entonces ella llega ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos muestra las microexpresiones, ¿no? Y cómo lo podemos ver aquí puntualizado en el ejemplo, ¿no? Cómo ella llega y entonces hay desconfianza de parte de Sofía Loren. ¿Quién es esta chica, no? ¿Por qué llega con estas confianzas, ¿no? De esta manera, ¿no? Entonces vemos como en ningún momento hay contacto visual, ¿no? Como esta sonrisa es la sonrisa de la que ya hablábamos, esta sonrisa fingida, de Duchenne, sí, donde no hay movimiento en la zona intelectual, ¿no? Y solo su presencia es molesta para la chica, ¿no? Podemos adelantar la otra imagen. Y vemos como independientemente de que ya llega y se quita el saco, es bueno, pues ya siéntate, haz algo, porque es evidente la cuestión publicitaria, que era el vestido que trae la chica, ¿no? Que efectivamente era para llamar la atención, para restarle la atención a Sofía Loren, ¿no? Así es. Entonces vemos cómo está estresada, cómo sigue con esta sonrisa y lo que decíamos, estos movimientos adaptadores, cómo le hace una grosería realmente, porque en el sistema de creencias está mostrando el codo, está mostrando una aversión, ella quiere alejarse del individuo como diciendo, bueno, ya llegó, pues ya que se siente, ¿no? Ya se quitó el saco, ya está, pero llegan los reflectores, ¿no? Llegan los camarógrafos, llegan los paparazzis, y entonces dice, bueno, pues ¿qué sucede? ¿Cómo vemos el arquetipo en tensión, no? Está buscando tener más espacio. Claro, ¿no? Abrirse más, tener este espacio vital, ¿no? Entonces vemos cómo continúa la hostilidad, ¿no? Como, ok, bueno, ya llegaste, ya te presentaste, hiciste una película en Hollywood, pues ya siéntate, ¿no? Ya siéntate o vete, porque al final... Ya todo el mundo vio lo que tenía que ver. Ajá, ya todo el mundo, es evidente que todo el mundo, ya, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Ya siéntate, vemos cómo no hay contacto visual, ¿no? Cómo tiene esta cara de sorpresa, porque seguramente ya pasó cierto tiempo. Si nosotros estamos platicando, ya debe haber pasado más tiempo. Son unos minutitos. Claro, para concluir, pues en lo inevitable, ¿no? Vemos la última diapositiva. ¿Cómo se rinde, no? Dice, ok, bueno, pues ya vemos el tótem de rendición, la corporalidad, cómo baja, cómo se encorva, la mirada, si bien nunca hubo un contacto directo hacia ella, ahora es hacia abajo, ahora es hacia abajo, entonces, y las manos es como, bueno, pues ya completamente abiertas a recibir, pero a recibir esa rendición, ¿no? Recibe, por favor, mi rendición, y finalmente cuando ya se sienta, ya siéntate, señora, ya siéntese, se sienta, pues vemos como después de todas estas situaciones, la cara que pone, ¿no? Continuamos viendo esa versión. Así es. Entonces, precisamente eso es lo que hace microexpresiones, ¿no? Analizamos ese lenguaje que no vemos, pero existe, ¿no? Que no vemos y tiene un significado. En este caso, pues era negativo, era de incomodidad. Pero hay otros casos que pueden ser completamente diferentes, ¿no? En positivo, en comunicar, en saber que estoy transmitiendo a mi equipo y que mi equipo está siendo asertivo conmigo mismo. Así es. Entonces, este tipo de entrenamientos, como lo que estás mencionando, en los entrenamientos que hacemos, precisamente damos información para cómo puedes interpretar tanto lo que vienes diciendo, el rostro de esta manera, que está en este caso, pues puede ser un poquito más obvio, ¿no? Pero creo que todo el mundo se enfoca no en Sofía Loren, entonces ahí también es para que puedas ver todo el panorama. Claro, desde fuera, como un observador. Desde fuera, como un observador, y cómo lo puedes transmitir esto desde tu equipo de trabajo, como lo hemos mencionado, cómo puedes llevarte mejor con las otras personas, incluso cómo poder saber con quién hacer un negocio, ¿no? Con quién cerrar el negocio. O de quién enamorarte hasta en estas cuestiones, ¿no? Analiza su toma de decisiones y dices, ok, mi cuestión emocional la voy a compartir contigo, así como mi dinero, la cuestión emocional también. Entonces hay que analizar la compatibilidad de personalidad, ¿no? Exactamente. Y pues obviamente empezamos desde el autoconocimiento. Entonces esta apertura pues empieza desde adentro hacia afuera, siempre va a ser así. Y una comunicación obviamente pues más asertiva, ¿no? Y conforme más lo trabajamos, pues más nos vamos sintiendo empoderados ante el mundo. Más seguros, más despiertos, ¿no? Más libres, lo que decíamos, lejos de la enfermedad, con esta capacidad de decisión. Así es, que fluya. Que fluya, como la frase de Gurdjieff, hay que despertar.
Exactamente. Y bueno, pues precisamente los dejamos con este pensamiento de esta invitación también a que se comuniquen con nosotros, de poder llevar este autoconocimiento, conocer cómo comunicarnos de una mejor manera ante los demás, qué significan las microexpresiones. Claro, cómo potenciar nuestra personalidad. Exactamente, es eso, es potenciar, es avanzar, y los invitamos, ya saben, a nuestras redes sociales, que es Verum Rostro, y nuestra página es verumdesarrollointegral.com.mx, en donde con gusto les vamos a estar pues contestando las preguntas que tengan, o también agendando ya sea sus cursos o sus análisis fisionómicos y grafológicos. Claro, llame ya. Llame ya, perfecto. Y bueno, pues esperemos que les haya gustado mucho este programa, que hayan aprendido algo también, un poquito más de las emociones de nuestra revolución. Un poco más y que lo pongan en práctica, exactamente, porque también que lo importante es que se lleven algo con cada programa. Claro. Entonces, bueno, agradecemos mucho que nos hayan acompañado, y esto es Verum, nosotros somos el rostro de la verdad. Gracias. Que tengan bonita tarde, hasta luego. Esto ha sido todo. Nosotros somos Verum. Esto fue El Rostro de la Verdad. Mi nombre es Israel Peña y estoy con Cristina Mencía. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana, el día sábado. Hasta luego. Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio.